¿Qué tal, amigos de La Silla Rota? Yo soy Claudia Juárez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que a más de uno le llama la atención y que muchos seguramente tendrán muchas dudas sobre esto. El crédito hipotecario siempre se cree que es la opción más rápida y accesible para hacerte de un bien inmueble, pero pues esto de pronto tiene como sus implicaciones, dudas, y qué mejor que para ello está con nosotros. Él es Enrique Margain Pitman. Él es director ejecutivo de préstamos a particulares de HSBC. Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Pues el gusto es nuestro que estés aquí en el estudio de La Silla Rota, y como comentaba, de pronto hablar de créditos hipotecarios pareciera que es algo de lo más simple o común, pero hay muchas dudas al respecto, pero sobre todo, ¿por qué sigue siendo o cada vez es más difícil que una persona pueda hacerse de un patrimonio? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta. El tema es, hoy día el crédito hipotecario se ha vuelto cada día más fácil de obtener por parte de una persona. O sea, el proceso de autorización del crédito, en 2, 3 días ya tienes la autorización. La problemática que hemos visto en los últimos años es el incremento que ha habido en los valores de la vivienda. Estos incrementos han sido muy importantes, estamos hablando de cerca del 10% anual durante los últimos 5 años. Esto implica que el salario de las personas no necesariamente está creciendo a la misma velocidad que lo que crece el valor de la vivienda, y esto trae como consecuencia de que mucha gente, y sobre todo la gente joven, se tenga que esperar muchos años para tener un ahorro previo que les permita comprar una vivienda. Entonces, esas son un poco las características que ha venido pasando, el desfasamiento de los ingresos respecto del incremento en el valor de las viviendas, y el hecho de que las personas jóvenes, pues cada día se aleja más esa oportunidad por el ahorro previo que debes de tener para la compra de las viviendas. No obstante que los bancos te pueden prestar hasta prácticamente el 95% del valor de la vivienda. Enrique, pones el dedo en la llaga justamente con este desplazamiento que dices de año con año, de año contra año, pero a pesar de que dices que es como más accesible y que los bancos te prestan hasta el 95%, pues cada vez, al escucharte, pienso que cada vez es más difícil porque no se va a lograr empatar como los ingresos contra los costos de la vivienda. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cuáles son esos tips o cuáles son los consejos que tú nos darías o le darías a la audiencia de La Silla Rota a la hora de intentar acceder a un crédito hipotecario? Sí, es muy importante lo que tú estás comentando. Hoy día yo siempre he dicho que el crédito hipotecario es como el maratón de los créditos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a correr un maratón te preparas y tienes que hacer una serie de pruebas antes. Aquí tienes que hacer una verificación de tu buró de crédito, de ver cómo estás en las deudas, de cómo estás pagando tus créditos y que tengas un historial crediticio. Ahora, en la medida que tengas un sobreendeudamiento, pues tratar de disminuirlo previo a que saques el crédito o que solicites la línea de crédito con el banco. También es muy importante siempre saber, una vez que cumplas esto, cuánto te va a prestar el banco, y lo que te presta el banco, más tu ahorro previo, más una serie de costos y gastos, saber cuánto es el valor de la vivienda que tú puedes comprar. Generalmente lo que hacemos en México es, vamos a ver la vivienda primero, decimos, oye, el valor de la vivienda fue tanto, y después vamos al banco a buscar el financiamiento. Creo que tiene que ser al revés. Primero saber con cuánto cuentas y cuánto te presta el banco, descontando todos los costos que tienes, y con base en eso salir a buscar la vivienda, y si esa vivienda está disponible, está accesible, está dentro de las ubicaciones que tú estás buscando, y con base en eso pues ya tienes una claridad de por dónde puedes comprar y qué puedes comprar, y si eso se ajusta a tus necesidades. También es bien importante saber, con base en esa información, que el banco te da una tabla de amortización con lo que tienes que pagar cada mes por toda la vida del crédito, porque hoy día estamos hablando que en México tenemos tasa fija, pago conocido, seguros de vida, daño, desempleo. Con esa información, saber si esa mensualidad que vas a pagar, que la ahorres un par de meses y que te permita saber qué tipo de ajustes tienes que hacer en tu economía familiar para específicamente saber que sí vas a poder cumplir esa obligación. El crédito hipotecario es un crédito que te permite crear patrimonio, que te permite comprar una vivienda que en el tiempo va a subir su valor y te permite hacer un patrimonio para ti y para tu familia. Entonces, es un instrumento
donde todo el mundo tiene que ganar. El que compra la vivienda, el banco que da el financiamiento y el que vende la vivienda, el saber que hay estos instrumentos que facilitan todo este proceso. Qué interesante lo que dices, Enrique, porque creo que como mexicanos o por lo general las personas hacemos las cosas al revés. Y entonces este tip que tú nos estás dando es súper importante de decir, primero sal al banco, sal y ve a ver cuánto es realmente lo que tienes y después con base en esos datos buscas. Porque si no la decepción es mucho mayor. Decimos, no, pues a mí me gusta esto, pero no me alcanza ni siquiera. Entonces, eso me parece un gran dato. Y Enrique, ¿cuándo es el momento ideal para contratar o acceder a un crédito hipotecario? Y aquí te pregunto, recientemente ya el Banco de México comenzó a disminuir la tasa de interés y mucho se decía, cuando la tasa estaba en su punto más alto, que no era un tiempo para acceder incluso a un crédito por aquello de que resultan más costosos. Estamos en un buen momento, todavía hay que esperar. ¿Cuál sería el pronóstico, sobre todo en tiempos en los que todo está por las nubes? Mira, la tasa promedio ponderada para adquirir en un crédito hipotecario, para adquirir una vivienda, está más o menos en el 10.3%. Esta tasa de interés se ha mantenido, yo te diría que al menos los últimos 2 años, y la perspectiva que se tiene con lo que tú dices de la disminución de la inflación, del costo del dinero, eso lo vemos que, digamos, la velocidad en la que va a bajar la tasa de interés es mucho más lenta en la cual fueron subiendo las tasas en su momento. Entonces, yo creo que vemos la perspectiva hacia el próximo año, hacia mediados del próximo año, que empecemos a ver esta disminución en las tasas de interés de las hipotecas, que es el costo del dinero de largo plazo. Bajo esta perspectiva, ¿cuándo es un buen momento? ¿Cuándo debemos de comprar una vivienda? Yo siempre he dicho que, como hemos visto el crecimiento en el valor de las viviendas en México, que cada año suben por arriba de la inflación, pues el comprar algo hoy es mejor que comprar algo el próximo año que va a ser más caro. Y donde los costos unitarios se han mantenido de la vivienda, porque al final de cuentas lo que haces es que el precio no lo subes, pero compras menos metros cuadrados. Entonces también ha habido una transformación en la vivienda y en su tamaño. Ahora, creo que la definición de cuándo comprar es cuando sea el momento adecuado en función de tu ciclo de vida, en función de tu endeudamiento, en función de lo que estás viviendo, si tienes el ahorro, si tienes la estabilidad económica, si crees que este es el momento adecuado con base en un presupuesto, en una claridad de si vas a poder pagar una mensualidad en este momento por un periodo determinado. Creo que es una situación que tiene que ver con temas personales, financieros, de mercado, de cómo se comportan los valores de vivienda, pero yo creo que tiene que ser una decisión muy bien informada y una decisión muy responsable, porque básicamente es una decisión donde vas a crear un patrimonio para ti y para tu familia. Enrique, ¿cuáles son los datos que sí o sí debemos de revisar y comparar? Porque en el mundo afuera hay muchísimas ofertas de tarjetas de crédito, de créditos de auto, de créditos hipotecarios, hay cantidad. ¿Cuáles son los datos que sí o sí debemos de revisar? Mira, yo creo que hay muchas personas que ven la tasa de interés, hay otras personas que con base en la tabla de amortización hacen la sumatoria de todo lo que van a pagar a lo largo de la vida del crédito. Yo creo que tiene que ser una revisión integral, donde el primer factor a revisar es lo que denominamos el costo anual total. El costo anual total sumariza en una tasa de interés anualizada el costo del financiamiento, ya incluye todos los componentes. Ese es comparable entre banco y banco con base en el monto que estás solicitando. Ese es un componente. Ahora, otro componente que también tienes que considerar es en los seguros que te dan de vida y de daños, las características y las coberturas, sobre todo en el seguro de daños, ¿qué te está cubriendo? Otro de los aspectos es si hay comisión por prepago o no hay comisión por prepago. Y creo que todos estos son elementos sumamente interesantes que tienes que ver en la ecuación. Otro también componente es muchos bancos, en función del relacionamiento que tienes con ese banco, lo que te permite es en el tiempo poder bajar la tasa de interés. Hay incentivos por pago puntual y hay incentivos por relacionamiento. Entonces, en la medida que tengas la posibilidad de tú construir la tasa de interés y los beneficios que vas teniendo en el tiempo,
y de vincularte con el banco en función de sus niveles de servicio y de los productos que maneja, creo que también son de los elementos que tenemos que considerar cuando tomamos la decisión de con qué institución financiera tomar el financiamiento. Y claro, un aspecto fundamental es la asesoría que te dan en el momento que quieres contratar el crédito, porque hay tanta diversidad, y lo dijiste muy bien, de productos hipotecarios, hay para adquisición vivienda nueva usada en cofinanciamiento, hay para remodelación, construcción en terreno propio, terreno más construcción, y te puedo decir que hay un producto específico para atender cada necesidad en materia de financiamiento de la vivienda. La asesoría también se vuelve un aspecto fundamental en este proceso. Que yo creo que sería como la piedra angular, porque entre todos los datos y créditos y opciones, el trabajador o las personas se pueden llegar a perder y entonces se vuelve mucho más complicado a poder acceder a este tipo de crédito. Enrique, ya nos hablaste de los datos que sí o sí se tiene que revisar. Danos, por favor, un foco rojo o un par de focos rojos que digas, ahí no es. Ahí no es. Yo creo que el crédito hipotecario no es para comprar algo que esté fuera de nuestras posibilidades, es para comprar algo que esté de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestra capacidad de pago. El crédito hipotecario es un instrumento que nos permite generar valor y riqueza, y así lo tenemos que ver. No es un crédito donde alguien pierde y alguien gana, sino todo el mundo tiene que ganar en la transacción, y lo que tenemos que ver es la posibilidad de que el crédito hipotecario sea el instrumento que me permita adquirir una vivienda, porque hoy día nadie o muy pocas personas pueden tener el ahorro previo o el dinero disponible para comprar una vivienda. Entonces, esto es, tengo la capacidad de pago, tengo los ingresos que me permiten el pagar un crédito a lo largo de la vida del crédito y generar un valor. Entonces, creo que ese es el tema que tenemos que verlo, y también decir, hay un sector hipotecario bancario sólido, con una serie de productos y con un diseño de productos que sí me permite tener la seguridad de que las condiciones de mi crédito, una vez que las contrato, ya no van a cambiar en el tiempo, que también eso es un tema bien importante. Claro, ¿cuál es el diferenciador en este caso, por ejemplo, de la opción que ustedes tienen? ¿Por qué la gente o quien está buscando hacerse de un patrimonio tendría que tomar una opción con ustedes, por ejemplo? Mira, donde hemos trabajado muchísimo es en el tema del asesoramiento, en el acompañamiento, de que cuando tú te acercas con el banco, con HSBC, te ayudamos desde el llenado de una solicitud y terminamos acompañándote a la firma del crédito para que durante todo ese proceso te sientas acompañado. Yo creo que es un elemento muy importante. También tenemos un amplio abanico de productos muy innovadores, y tenemos una plataforma digital que te permite facilitarte el proceso también a lo largo de la vida del crédito, y tratamos de hacer que esto sea un proceso muy fácil, muy amigable, muy de que sientas que el adquirir una vivienda fue un proceso único, y sabemos que es una de las decisiones más importantes, y por eso queremos que sea algo donde la experiencia sea muy agradable y muy fácil para el cliente. Claro, en el tema de en los focos rojos, en donde tenemos que poner particular atención, se habla los servicios bancarios, se habla mucho de los fraudes. ¿En el crédito hipotecario también se da a la hora de estar buscando una opción? Sí, también se da, indudablemente. Creo que tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, en lo que es la vivienda, nosotros hacemos una verificación, una dictaminación de la vivienda, vemos su tracto sucesivo, vamos con notarios con los cuales nos dan toda la certeza jurídica de que la transacción se realiza correctamente. También tenemos unidades de evaluación que nos permite hacer una revisión del inmueble, saber las características y que realmente es una vivienda que tiene el valor que dice tener. Entonces cuidamos todos los aspectos que incluyen un tema de riesgo para el cliente, para el banco, al final de cuentas, porque al final esa es la garantía del crédito, que un elemento es que el banco jamás lo que quiere es quedarse con esa garantía, sino acompañar al cliente a lo largo de la vida del crédito para que al final construya ese patrimonio. Pero lo que te quiero decir es, esos elementos que pueden ser motivo de que un problema de fraude,
tenemos los controles y tenemos los procesos que nos permite garantizar que las operaciones se realizan de una manera adecuada, cuidando al cliente en todo momento y cuidando también al banco. Claro, el dinero de los trabajadores que finalmente con tanto esfuerzo y con tanto planeación, sacrificios en muchas ocasiones, pues sí, dan este paso para hacerse de un crédito hipotecario. Enrique, y para ir cerrando un poco, también te preguntaba al inicio de esta charla, ¿qué opinaban ustedes o cómo ves tú que en este gobierno pues está la proyección justo de lo que yo te decía al principio, ¿no? De pronto hacernos de un patrimonio, de una vivienda es cada vez más complicado y ahora pues este gobierno tiene el plan de de llevar a cabo la construcción de 1 millón de viviendas. En este caso, ustedes como institución financiera, ¿de qué manera apoyan? ¿Cómo ves este proceso? ¿Realmente es una opción asequible para poder acercar a los trabajadores a tener una vivienda? Mira, yo lo veo como un plan muy ambicioso y que busca atacar el que por un cierto tiempo algo que ha faltado es la producción social de vivienda, la vivienda de interés social, y que esta es una mecánica para que se desarrollen 1 millón de viviendas y que haya financiamiento a través del Infonavit en 500,000 y a través de la CONAVI y Banco de Bienestar en otros 500,000, unos enfocados al mercado de los asalariados, de los afiliados al Infonavit, y la otra parte, lo que llamamos el mercado de los no afiliados, los que no tienen un programa de vivienda y que serán atendidos por la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, y a través de Banco de Bienestar con esquemas apropiados para atender este rezago habitacional, que es aproximadamente de 8.9 millones de viviendas, viven en rezago habitacional, y creo que este es un programa muy ambicioso. Indudablemente creo que esto es algo muy positivo para todas las personas que hoy día se encuentran en esta situación, y la necesidad de generar vivienda nueva, también todo el tema de poder sacar esquemas de remodelación de vivienda que también se necesita derivado de las características del parque habitacional y lo que son la regularización de vivienda. Entonces, creo que es un programa muy integral, muy ambicioso, pero alcanzable, y creo que el que se haya establecido un plan de vivienda tan ambicioso es algo muy positivo y que indudablemente también tendrá repercusión en la economía y en su crecimiento. Claro. Pues Enrique, no sé si hubiera algún mensaje final para la audiencia de La Silla Rota y sobre todo para aquella gente que de pronto está entre la duda de ¿me aviento o no con un crédito hipotecario? Sí, déjame transmitirte. Yo hace muchos años, cuando estaba saliendo de la universidad, me iba a casar, indudablemente una de las aspiraciones que tenemos todos es comprar una vivienda, y te das cuenta de que no tienes el ahorro para comprarla, necesitas el financiamiento, y cuando hace falta ese financiamiento, pues te das cuenta que estás sujeto a pocas posibilidades para adquirir una vivienda y para construir un patrimonio. Hace 20 años no teníamos el acceso a la vivienda que tenemos hoy día a través de financiamiento. Hoy día hay múltiples opciones a través de los bancos, con un amplio abanico de productos hipotecarios, con un diseño adecuado, con tasas fijas y pagos conocidos por toda la vida del crédito, con seguros de vida, daños, y es algo muy fácil, y cada día es el mecanismo más normal como las personas adquieren una vivienda. Entonces, que se acerquen a un banco, que pidan información y que vean lo fácil que es adquirir o contratar un crédito hipotecario, y que también sigan estas recomendaciones que dimos, porque creo que es una decisión que se tiene que hacer de manera muy responsable, porque al final estás invirtiendo y estás creando tu patrimonio. Exacto, pues ya lo escucharon. De todas formas, cualquier información, síganos aquí en nuestras redes de La Silla Rota, y pues esta información seguramente les será de gran utilidad. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Amigos de La Silla Rota, es todo, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.